Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar nuevamente el canal de Huerto de Libros. Ya teníamos un ratito sin subir contenido, pero a partir de hoy pues ya vamos a estar nuevamente compartiendo entrevistas, audiolibros, reseñas, todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Te saluda tu amigo y servidor JJ Mason, escritor de género negro y de terror. Y bueno, el día de hoy, como puedes ver en el título, tenemos un tema muy importante que tratar, pues vamos a hablar del decálogo del escritor, 10 claves para poder vivir de la escritura. Esta es una de las preocupaciones mayores que llega a tener cualquier escritor cuando quiere dar el salto de dedicarse de tiempo completo al oficio de la escritura. ¿Se podrá vivir de publicar libros? Es una pregunta lógica, es una pregunta recurrente y es una pregunta difícil de contestar. Yo trataré de compartirte 10 puntos con los cuales sí se puede llegar a vivir de la escritura y sus derivados. Y claro, estos 10 puntos están basados en la experiencia de un servidor. Yo llevo 7 años enfocado a la escritura, casi de tiempo completo, los 7 años. Y los últimos 2 años ya he podido hacer que la escritura se vuelva mi principal fuente de ingreso. Ha sido difícil, sí, ha sido frustrante también por momentos, pero hoy en día también es bastante enriquecedor voltear hacia atrás y decir, sí, sí, sí se pudo, sí se ha podido y sí se podrá, obviamente con los ajustes que se tengan que hacer llegado el momento y las situaciones que se presenten. Así que, pues toma lápiz y papel que vamos a analizar el decálogo del escritor, 10 claves para poder aspirar a vivir de tu escritura. El primer punto es uno que seguramente ya habrás escuchado en otros videos de este mismo tema y quizás en otros videos de temas referentes no propiamente a la escritura. ¿De qué te estoy hablando? Escribe aunque te duela. ¿Por qué? Porque la disciplina es tu mejor musa. ¿Esto qué quiere decir? No es fácil tener la disciplina de sentarte a escribir todos los días. ¿Por qué no es sencillo? Yo se lo atribuyo a lo siguiente, a que no tenemos a una tercera persona, a que no tenemos a una figura como si la tendríamos en cualquier trabajo, como si la tendríamos en cualquier carrera. No tenemos a una persona que nos esté supervisando, evaluando y presionando. Si tú trabajas en una oficina, si tú trabajas en un banco, si tú trabajas en una tienda departamental, sabes que hay actividades que tienes que realizar en tu día a día. Y hay una persona que te supervisa para que realices esas actividades en tiempo y forma. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del oficio del escritor? Bueno, pues nadie está sentado al lado tuyo observando que realmente estés cumpliendo con una meta de escritura todos los días por cierto periodo del día. Al no tener esta figura de supervisión y si no tienes la disciplina, no te vas a sentar a escribir y no vas a poder avanzar. Es necesario escribir con un ritmo constante. Yo siempre pongo de ejemplo a Stephen King. Stephen King normalmente por año saca 2 novelas. El señor tiene más de 80 novelas publicadas y aún así, diario le destina entre 4 y 5 horas a escribir por lo menos 2.000, 2.500 palabras. Lo ha dicho él en muchas entrevistas. Entonces, si alguien como él, que en realidad, si nos vamos a la cuestión económica, ya no tendría necesidad de estar generando más obras para poder vivir de su oficio, si alguien como él en esta circunstancia tiene el hábito para mantenerse vigente y para estar constantemente ejercitando su creatividad y su técnica, él tiene esta disciplina. Entonces, es necesario que si tú estás empezando, pues la tengas al doble. ¿Por dónde empezar? Define un espacio en tu casa. Si puedes apartar una habitación a manera de estudio donde puedas cerrar la puerta, sería lo ideal. Si no,
Pues en un rinconcito, en la sala, en un rinconcito, en un cuarto, al final del pasillo, en un lugar en donde normalmente no transite el resto de la familia. Yo te sugeriría que allí te sientes a escribir en tu computadora o en tu libreta, y ya que asignaste ese espacio, de ese espacio físico, también asignes un espacio de tiempo, un periodo de tiempo. ¿Cuánto creo que pudiera ser suficiente? Pues para iniciar por lo menos 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque vas a tardar en entrar en frecuencia. Tú lo sabes, el escritor no es de que se siente e inmediatamente retome la historia, la escritura, en donde se quedó un día antes. Normalmente tenemos que releer varias veces las páginas anteriores para volver a retomar el tono y para ponernos en frecuencia. Y muchas veces esa actividad nos lleva 20, 25 minutos. Y empezamos a construir frases para tratar de hacer que conecten lo nuevo con lo anterior, y a veces no conecta. Y ahí nos podemos llevar un poco más de tiempo. Entonces, 2 horas como mínimo creo que pudieran ayudarte a desarrollar la disciplina y el hábito de sentarte a escribir. Y que te pongas pequeñas metas en esas 2 horas. Terminar el capítulo, terminar una página, escribir 500 palabras, para que no solamente sea tiempo, sino que sea tiempo productivo. Este sería el punto número uno, lo reitero: escribe aunque duela. La disciplina es tu mejor musa. Y trata de escribir diario. No, no lo dejes, es como el ejercicio. Si tú vas un día al gimnasio y dejas de ir 3 y luego vuelves a ir un día y dejas de ir una semana, los resultados nunca se van a notar, no vas a mejorar tu condición, no te va a crecer el músculo. Es exactamente lo mismo en la escritura. Necesitamos estar metidos allí diario, por lo menos 2 horas, en un espacio definido. Punto número dos, o clave número dos: la hoja en blanco no es tu enemiga, es tu espejo. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a no poder avanzar y a tener esta hoja en blanco delante de nosotros con el cursor simplemente parpadeando y las palabras no salen? O en nuestro cuaderno con la pluma sostenida y escribir una frase y rayar, y escribir una frase y rayar, y no poder encontrar cómo construir un párrafo. Esta hoja en blanco es tu espejo. ¿Qué quiero decir con que es tu espejo? Está reflejando dos carencias. La hoja en blanco refleja dos carencias del escritor: la carencia creativa que tiene sobre el proyecto que quiere escribir, y la carencia técnica que tiene sobre ese mismo proyecto. ¿A qué me refiero con la carencia creativa? Muy sencillo. Quizás empezaste a escribir tu historia a partir de una idea, pero fue una idea muy corta o muy difusa o muy ambigua, que solamente te dio combustible para las primeras páginas. Y después de ahí ya no hay hacia dónde ir. ¿Qué puedes hacer en este caso? Si bien es cierto que una idea es la semilla con la cual vamos a empezar a escribir una novela, también es cierto que esa idea por sí sola no es suficiente. Hace poco le escuché decir al escritor Eduardo Antonio Parra que él escribe primero en la mente y luego en el papel. ¿Qué quiere decir esto? Construye. Tienes una buena idea, tienes una buena frase. ¿Y qué sigue después? ¿Y qué sigue después? ¿Y hacia dónde va? ¿Y cuál es el conflicto? ¿Y cuáles son los personajes? ¿Y cómo pudiera terminar? Se trata de que tengas lo más armado posible ese primer boceto. Te puede servir un mapa mental, te puede servir un mapa conceptual con las ideas principales, y que las vayas ordenando en tu cabeza o en ese mapa, en qué orden podrían funcionar para contar una historia. A partir de esa parte creativa, ahora sí, enfrentarte a la hoja en blanco y empezar a construir. Ahora, hay veces que tienes muy claro un capítulo, por ejemplo el uno, y no sabes muy bien qué sigue después, pero sí tienes claro qué pudiera pasar en el capítulo 3 o en el capítulo 4, porque ahí vas a presentar a otro personaje, porque ahí vas a cambiar de locación. Te puede funcionar dejar estos capítulos que no tienes tan claros pendientes y pasar del uno al 3 o al 4, y quizás ya teniendo estos dos bloques sea más fácil trabajar la conexión.
Entonces, este sería el primer tema, ¿no? Con la hoja en blanco, ayudarle a la creatividad con el hecho de esclarecer las ideas, el orden de las ideas. Ahora, ¿qué hacer si la hoja en blanco es por falta de técnica? Claro que la hoja en blanco se puede generar por falta de técnica. ¿A qué me refiero? A que sí sabemos qué contar, pero no sabemos cómo contar. De pronto nos sentimos limitados en la narración, sentimos que nos falta profundidad, sentimos que no logramos amplitud. Y muchas veces esto tiene que ver con que quizás no sabemos cambiar de enfoque cuando estamos escribiendo, con que quizás no sabemos construir de buena manera un narrador o no sabemos dotarlo de un lenguaje que nos ayude a expresar las emociones y que a su vez vaya presentando más personajes. Y esto tiene mucho que ver con la técnica. Y para la técnica no hay otra cosa que profesionalizarse, meterte a talleres, hacer lectura de análisis profunda, ver reseñas y practicar y pasar el borrador a que te lo revisen y corregir para irte haciendo de la técnica necesaria. Entonces, estos dos elementos, la falta de creatividad y la falta de técnica, son normalmente lo que se esconde detrás de una página en blanco. La siguiente vez que te encuentres en esta situación, pregúntate, ¿qué me está faltando? ¿Me falta creatividad o me falta técnica? Y aquí están algunos tips que te acabo de compartir para superar esa hoja en blanco. Ese fue el punto número 2. La hoja en blanco no es tu enemiga, es tu espejo. Punto número 3 del decálogo del escritor. Editar es reescribir. Tu primer borrador nunca será el final. Eh, a todos nos ha pasado que terminamos una novela y creemos que ya está lista. Y cuando la sometemos a juicio de un lector beta, o de un tercero, o de un editor, o de otro colega escritor, pues resulta ser que le encuentra inconsistencias, le encuentra fallas narrativas, le encuentra lagunas, le encuentra redundancias. Y entonces eso que nosotros pensábamos que ya estaba terminado, pues no estaba terminado. Simplemente es un borrador que hay que editar y que hay que reescribir. Si no te gusta reescribir, planteate si realmente quieres ser escritor, porque reescribir es una constante que te vas a encontrar en cada proyecto. No conozco yo a un autor que terminando su primera versión de su novela esté lista para ser publicada. Incluso grandes escritores no logran eso. Y tiene mucho sentido. Falta el trabajo de fondo, falta pulirlo, falta encontrar los vicios del lenguaje, las muletillas, las cacofonías, quizás hacer una reestructuración de estilo, quizás quitar paja, quizás aumentar cosas que le falten para que la novela se entienda. Todos esos elementos solamente los vas a identificar con la lectura especializada de un tercero y a partir de ahí tendrás que reescribir. A veces nos desanimamos cuando nos dicen esto le falta o esto le sobra a tu novela, sobre todo cuando creemos que ya estaba terminada. A mí me pasó en mi primer seminario, cuando decidí tomar en serio esto de la escritura. Mi primer borrador de esa novela fue seleccionado en un seminario del estado de Guanajuato y tuve como tutor al escritor y editor y traductor Genei Beltrán Félix. Mientras yo caminaba de mi hotel a la biblioteca en donde íbamos a tener la primera sesión de análisis del texto, yo fantaseaba con que Genei me iba a aplaudir cuando yo llegara a la biblioteca. Quizás suene a broma, pero en realidad iba mentalizado así, del hotel a la biblioteca, 2 cuadras aproximadamente ahí en la capital del estado de Guanajuato. Yo pensé que él me iba a decir, he descubierto al nuevo autor de fantasía y terror de México, tienes una gran novela, te voy a recomendar con tal editorial, métela a tal concurso. Yo fantaseaba con eso, pero el resultado fue muy diferente. Cuando yo llegué a la biblioteca y empiezo a trabajar el texto con Genei, pues Genei me dice, tu historia está manca, es como una silla a la que le falta una pata y media, porque no trasciende en estos planos, tiene estas redundancias, tiene frases repetidas, hay juicio constante en voz del narrador sobre los personajes,
Y entonces me empezó a listar la cantidad de cosas que le faltaban y que no funcionaban dentro del texto. Fue un momento difícil para mí, sí, sí lo fue, porque pues todo eso que yo venía fantaseando se desbarató. Y llegué a pensar que entonces yo no era bueno para eso y que el que me hubieran seleccionado quizás había sido fortuito, quizás no habían leído bien el manuscrito y me vino este síndrome del impostor y de querer abandonar el oficio. Me lo planteé en esa primera intervención que tuve yo por parte de Genei. Sí llegué a pensar dejar de lado esto y ponerme a otra cosa. Sin embargo, lo traté de tomar con madurez, traté de ser resiliente, me puse a trabajar lo que Genei me señaló y cuando leí el segundo borrador con los apuntes que él me había hecho, quedé mucho más satisfecho y vi la diferencia. Entonces dije, no, 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 sí, 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 sí está bien la historia, está interesante y con estas correcciones de edición y de estilo y de ortografía cambió mucho y tiene más potencial la obra. Y lo acepté. A partir de ese momento lo acepté, esa es la palabra. Si tú quieres aspirar a vivir de tu escritura, quieres ser escritor, lo más pronto posible, acepta que parte de ser escritor es reescribir y someter a juicio de un editor tu texto y ponerte a trabajar con lo que te señala. Ese sería el punto número 3. Punto número 4. No escribas para todos. Encuentra tu nicho y haz lo tuyo. Aquí mi primer consejo sobre este punto es primero que escribas sobre lo que a ti te guste leer y por ende escribir. Trata de evitar escribir por moda. O sea, no escribas una novela romántica si no te gusta el género de novela romántica, leerlo y no disfrutas escribirlo. No elijas ese género solo porque se esté vendiendo mucho, porque estés viendo que se están haciendo adaptaciones al cine. No, lo mismo con la juvenil, lo mismo con el thriller, lo mismo con el subgénero que tú quieras. Primero, identifica qué te gusta leer y qué te gusta escribir a ti. Y a partir de eso, entonces sí, identifica quiénes leen ese tipo de historias. Esto te va a ayudar mucho a encontrar la intención dentro de cada texto. Si te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, el terror pudiera parecer que tiene un gran mercado lector, pero la verdad es que no. Mucha gente no lee terror. Quienes más leen terror son los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes. Y entonces, más o menos en un rango de edad de 9 años a 35, 40 máximo, encuentro que allí hay un gusto por el subgénero del terror. Y principalmente, si lo analizo más a detalle, lo encontraríamos entre los 12 y los 27 años de edad. ¿Por qué te sirve saber esto? Bueno, porque va a definir o te puede ayudar a definir el tipo de contexto en el que vas a construir tus historias. Si tú construyes una historia de un grupo de chicos que se queda encerrado en una escuela, automáticamente por el puro contexto que estás eligiendo para ambientar tu historia, automáticamente vas a despertar el interés lector pues, de los chicos que quizás todavía estén estudiando. Y cuando vayas a una escuela, cuando vayas a un auditorio con jóvenes, este tipo de historias va a tener más resonancia con ellos. Y ahora que sabes esto, pues también podrás identificar qué tipo de lenguaje usar, qué tipo de protagonistas elegir para tu historia. Y verás cómo esto amalgama y entonces se vuelven lecturas que interesan a ese grupo de lectores. Quizás si pones todas estas características que te acabo de mencionar y te toca presentar en una biblioteca en donde los participantes son adultos y adultos mayores, quizás de más de 40 años, pues quizás si narras la historia de unos adolescentes que se quedan encerrados en la preparatoria y a partir de ahí surge la historia de terror, pues quizás no les haga tanta resonancia. Y creo que es lógico porque son contextos diferentes. Así que este punto quizás se ve un poquito más en la cuestión comercial. Sin embargo, sí te ayuda a ti como escritor tenerlo presente al momento de escribir, porque también te va a ayudar bastante bien a pensar en tu tipo de lector ideal.
Y eso, como te comentaba, te va a ayudar a elegir mejor el ambiente, los personajes, el lenguaje, el contexto y todo lo que va a vestir la historia. ¿Ok? Punto número 5. Publicar no es un sueño, es una estrategia. Elige bien tu camino. Creo que la frase dice mucho. Publicar no es un sueño, es una estrategia. Elige bien tu camino. Tiene mucho que ver con la intención con la cual escribes, reitero. ¿Por qué? Si tú identificas tu fortaleza como escritor, el tipo de temática que te gusta tratar, desarrollas la técnica para contar una historia, eliges bien los personajes, desde ahí vas a saber con qué tipo de editorial tu texto tiene más posibilidades de ser publicado. En mi caso, vuelvo a poner de ejemplo, yo sé que quizás si yo le apunto a Tusquets o si yo le apunto a la editorial Era para que me publique mis cuentos de lo extraño y de terror, pues quizás los voy a hacer perder el tiempo y yo también lo voy a perder. ¿Por qué? Porque no encaja dentro de su línea narrativa. Pero si por el contrario empiezo a buscar editoriales que sean afines a estas temáticas y yo ya tengo identificado mi lector ideal, pues quizás esto eleve la posibilidad de hacer match y que entonces digan, mira, justo estábamos buscando, y te lo digo porque me lo han dicho editoriales, justo estamos buscando historias de terror que tengan de protagonista de protagonistas adolescentes. Vamos a valorar tu manuscrito. O sea, fíjate cómo cambia la perspectiva y la posibilidad de que una obra llegue a ser publicada o no. Si desde el momento de escribirla tienes una idea más clara que te permite hacer algo conciso, que apunte en una dirección, y después al buscarle casa editorial o concursos en donde puedas ganar publicación o bolsa en económico, pues todos estos empatan con tu texto, o sea, se abre la posibilidad, se aumenta la posibilidad. Es parte de una estrategia y hay que verlo así. Aquí hago una pausa y siempre lo digo esto en los talleres. Hoy en día al escritor no le basta con ser escritor si quiere vivir de su literatura, si quiere vivir de sus obras. Al escritor de hoy en día no le basta ser escritor. También tiene que ver un poco más allá del proceso creativo de su obra. Yo sé que con este comentario me puedo echar encima a N cantidad de escritores que dicen que escribir es una cosa y publicar es otra. Claro, pero las dos están relacionadas, porque a final de cuentas, si tú quieres vivir de tu escritura, pues tienes que escribir pensando en publicar. Y una cosa se relaciona con la otra. Si piensas en publicar y si le ayudas a tu obra a que tenga una identidad, a que sea homogénea, a que tenga un ritmo, a que tenga un diálogo conciso, preciso, personajes que apunten en una dirección, y esto se lo llevas a la editorial correcta, hay grandes posibilidades de que se publique. Caso contrario, si no lo haces así, pues también va a ser muy difícil que le encuentres una editorial, porque ni tú mismo vas a saber hacia dónde apunta tu obra. ¿Ok? Entonces, publicar no es un sueño, es una estrategia. Fíjate bien todo lo que tú puedes hacer para ayudarle a tu obra, además de escribirla bien. O sea, escribirla bien ya lo estamos dando por hecho. Es decir, la obra se entiende, es interesante, es sorprendente, transmite emociones, ya te la revisó un editor o ya te la revisó un corrector y está en su mejor versión. Esto ya lo estamos dando por hecho. Ya lo que viene después es continuar con la estrategia para que llegue a ser publicada. Punto número 6, ganar concursos. La puerta de entrada a oportunidades mayores, sí, es cierto. Si tú ves concursos que tengan el perfil o que busquen el perfil de tu obra, inscríbete. No lo dudes. Si encaja tu temática, tu extensión, tu trabajo con lo que está pidiendo X o Y concurso, inscríbelo. Puede ser que te den de premio dinero, puede ser que te den de premio ejemplares, puede ser que te publiquen en físico, puede ser que te publiquen en electrónico, no importa. Lo que importa es que comiences a acumular reconocimiento sobre tu trabajo, porque eso te da legitimidad delante de los lectores, de otros escritores y de otros editores. En mi caso, mi vida como escritor cambió
a partir de que gané el primer certamen internacional de novela de terror Alas de Cuervo. Sí hubo un antes y sí hubo un después. Y ha cambiado cada que he sido seleccionado por el Fondo para las Letras Guanajuatenses. Cada año tengo la bendición de haber sido seleccionado ya 5 veces, de haber trabajado con Liliana Blum, con Genei Beltrán, con Eduardo Antonio Parra, con Imanol Canellada. La verdad es que sí hay un antes y un después. Aparte de que obviamente aprendí mucho con ellos, me relacioné con ellos y ellos me han ayudado y me han abierto puertas para presentar mis textos, para conseguir espacios para presentaciones, para cobijarme dentro del gremio. Entonces sí, ayuda mucho que tú participes y logres una mención honorífica, un segundo lugar o el premio principal de cualquier concurso. También tuve la oportunidad de ganar la beca Gabriel García Márquez. Esta beca es internacional, promovida por Penguin Random House, Cursiva y Fundación Gabo. Y también el haber ganado ese reconocimiento con un cuento que se titula Chorros de Jabón me permitió que toda la antología en donde este cuento estaba ensamblado se publicara con Stigma Ediciones por llevar un cuento ganador. Ese cuento le abrió la puerta a toda la obra. Entonces, no lo dudes, participa. Paréntesis. Y no te preocupes si no ganas. No te preocupes si no ganas. Participa, inscríbete y olvídate del concurso. Si tú resultas seleccionado, créeme que ellos van a buscar las formas para informarte. No te estreses más allá, tú cumple con participar. Si no ganas, vendrán más concursos y si tu trabajo tiene la calidad, más de alguno ganará u obtendrá una mención honorífica. Y tendrá que llegar tarde o temprano, eso es inevitable. Sin embargo, no pasa nada si en tu primer concurso no ganas, si en el segundo no ganas, si en el décimo no ganas. Ya ganarás, pero participa. Ese es el punto número 6. Punto número 7. No basta con escribir bien. Aprende a vender sin miedo. Y aquí ya nos metemos en un tema más peliagudo. Deseamos que escribir bien ya lo estamos dando por hecho, ¿ok? Pero no basta con escribir bien. Vamos a suponer que hay una editorial que apuesta por tu trabajo, porque está bien escrito, y saca un tiraje de 500 ejemplares. Yo te sugeriría, porque yo lo he hecho y a mí me ha funcionado, que no te esperes a que la editorial sola venda los 500 ejemplares. Ayúdale, métele el hombro. ¿Cómo? Consigue espacios, consigue presentaciones, habla de tu obra, sube videos, consigue reseñas, ve a ferias de libro, vende tu libro, ármate un pitch para que se lo puedas presentar a las personas que van a tu presentación o que deambulan, perdón, en los pasillos de la feria. Presenta tu libro, no te tiene que dar pena venderlo. Llegará el momento en el que no tengas que hacerlo. O sea, si tú te fijas en las presentaciones, por ejemplo, de Mariana Enríquez o de Blue Jeans, pues estos señores nomás tienen que llegar allí, sentarse y apilar bastantes libros porque la gente está formada por cuadras. Llegará el momento. Pero mientras eso no pasa, pues tú le tienes que ayudar a la editorial a vender libros. Ahora, esto tiene doble beneficio. Primero, llegas a nuevos lectores. Segundo, te vuelves valioso para tu editorial, porque tu editorial dice, ah, ok, de los 500 ejemplares, él o ella me ayudó a vender 100. Entonces, me ayudó a ser parte de la chamba. Vamos a ver qué otra obra tiene o vamos a sacar una edición un poquito más grande porque yo sé que él o ella me va a ayudar a desplazar. En mi caso particular, en los últimos 3 lanzamientos que ha tenido Stigma Ediciones de mis obras, casi hemos vendido a la par la editorial y yo. Y lo digo con total humildad. Y lo digo para mostrarte que no está peleada una cosa con la otra. Dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. El que hayas escrito un buen libro no está peleado con que puedas vender tú ese libro. Es hasta más sencillo y se vuelve lógico, porque tú eres el autor. Y si alguien sabe que tú lo escribiste y que se va a llevar la foto y que se va a llevar la firma y que se va a llevar una buena historia, es muy difícil que te diga que no. Te lo digo por experiencia. Entonces, ese mismo tiempo, esa misma disciplina que le invertiste
a terminar tu texto y a volverlo, convertirlo en su mejor versión, esa misma pasión y profesionalismo hay que dedicársela a vender. Después le vas a agarrar gusto y hasta vas a vender sin querer. Y es maravilloso cuando te pasa eso. ¿Ok? Entonces, reitero, punto 7. No basta con escribir bien, aprende a vender sin miedo. Punto número 8. Presentaciones y ferias. El escritor que se muestra vende más. Tiene mucho que ver con lo anterior, pero tiene más que ver con el hecho de que hagas branding, con el hecho de que te exhibas y des la cara. Ojo, nuevamente sé que por comentar esto, muchos escritores de filosofía de antaño y con un sesgo muy romántico sobre la escritura van a decir que no, te van a decir que el escritor debe de estar dedicado a su oficio, encerrado en cuatro paredes, dejándose poseer por la musa inspiradora y retratando las pasiones humanas y el contexto social en cada frase que ponen en su novela. Eso te van a decir, porque a mí me lo han dicho. Qué bueno, si les funciona y si se sienten bien así, que lo hagan. Sin embargo, hoy en día el escritor que no se muestra no vende, o como dicen acá en mi pueblo santo, que no es visto, no es adorado. Tienes que estar presente, tienes que estar ahí, al lado de tus libros, sintiéndote orgulloso, respaldando a tu editorial, que te dio el voto de confianza y estar allí en una, dos, tres ferias. Y esto es bien importante y te lo digo de todo corazón y con total seriedad. No importa si tu editorial te lleva a la FIL de Guadalajara y te pone en el stand principal de la feria, o si te consigue tu editorial un espacio en una actividad que haya hecho algún ayuntamiento modesto en su plaza pública. Los dos son igual de importantes. Y los lectores que van a comprar tu libro en la fila, los lectores que lo van a comprar en la plaza de su municipio, al lado de un puesto modesto, son igual de valiosos porque le están dando una oportunidad a tu historia. Entonces, no demerites ni menosprecies ningún foro que te abra. Lo mismo da si te llevan a una cadena de televisión o si te llevan a EXA a que te entreviste Jordi Rosado. Lo mismo es que vayas a una cabina comunitaria o que te entreviste un canal de YouTube que va empezando y que te está dando el voto de confianza y parte de su tiempo. Los dos son igual de valiosos y para los dos hay que entregarse plenamente y ser profesional. Y a ninguno, yo te sugeriría que a ninguno de los dos le digas que no y que a los dos los aprecies por igual, porque los dos son espacios para dar a conocer tu obra, para escucharte y para que llegues a nuevos lectores. Entonces, esto te lo digo de corazón y con un sentimiento de importancia muy remarcado. Muy bien, ya casi terminamos. Vámonos con la 9. Dice, convierte la escritura en un negocio, diversifica tus ingresos. Es muy difícil que tú puedas vivir de la escritura solamente aspirando a recibir regalías, sobre todo si solamente tienes una obra publicada. Los escritores que viven de sus regalías suelen ser escritores, hay dos grupos, o que tienen muchos libros publicados o que tienen pocos pero que llegaron a ser bestseller. Estos son las dos variables, vamos a decir, crecimiento horizontal o crecimiento vertical. Son los que pueden aspirar a vivir solo de sus regalías. Yo en México conozco quizás a 3 escritores que sí pueden vivir de sus regalías, pero no más. 3, 4, quizás 5, que no necesitan hacer otra cosa. No necesitan dar conferencias, no necesitan dar talleres, no necesitan corregir textos de otros escritores, no necesitan ser jurados, no necesitan dar clases de literatura, simplemente viven de sus regalías. Creo que en México quizás haya 5, no más. Eh, entonces, si tú quieres aspirar a tener si tú quieres, perdón, aspirar a tener un ingreso suficiente para poder empezar a vivir de tu escritura y por ende poder tener tiempo para escribir, es que es como un círculo virtuoso. Tienes dinero de la literatura, te proyectas dentro de la literatura y esto te da posibilidad de seguir escribiendo. Vuelves a publicar y el círculo se retroalimenta. Caso contrario,
Tienes que buscar otro trabajo para poder vivir, no tienes tiempo ni energía, generas poco en cuanto a contenido creativo, en cuanto a novelas o textos o cuentos, y esto poco, pues te da poco o nada. Y entonces tienes que seguir buscando un trabajo de más tiempo en otro lado para poder vivir. Es un círculo vicioso en ese caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovecha las plataformas como Amazon. Claro, en Amazon no solamente hay que subir la obra y esperar a que se venda, hay que hacer una labor de difusión. Profesionalízate en eso. Hay talleres, hay información que te enseñan cómo posicionar tu obra en Amazon. Yo en lo particular lo hice poco y sí vi resultados, pero lo dejé porque estaba metido en otras actividades. Hoy en día lo pienso retomar. Ahí tienes Amazon. ¿Puedes dar talleres? Yo creo que si ya has tomado varios talleres y tienes varias obras publicadas y quizás si le sumas un premio, estás en toda la posición de dar un taller. Claro, si no tienes esto, bueno, hay que trabajar esto para que puedas dar un taller, para que tengas algo valioso que aportar, pero también se puede. Puedes dar conferencias también, puedes dar conferencias incluso de cómo fue tu proceso creativo. A alguien le va a interesar escucharte, porque siempre hay alguien que ocupa una orientación. Y yo siempre he dicho esto en los talleres. Quizás muchas de las cosas y de los tips que se dan en cierto gremio, en este caso en el de la escritura, se repiten. Quizás yo estoy repitiendo lo que ya dijo otro escritor u otra escritora, pero quizás la forma en la que yo te lo digo puede hacer que sí llegue el mensaje a tu consciente y que te haga vibrar y que lo apliques. Quizás no. Y quizás sea otro escritor con otra forma que te pueda decir lo mismo, pero de una manera diferente para que tú lo comprendas. Y entonces a ese escritor pues lo vas a referir como un posible mentor, lo vas a identificar como un posible mentor. Así que ahí tienes varias alternativas. Puedes acercarte a instituciones, puedes acercarte a instituciones educativas, instituciones públicas, ayuntamientos, direcciones de cultura. Puedes generar contenido en redes sociales. Claro que se puede. Todo en torno a la literatura. Sí se puede. Pero lo más importante es que no dejes de escribir y que vayas sumando obras, 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 obras y paulatinamente la suma de obras va a aumentar tus ingresos. Yo hoy en día tengo 3 obras terminadas y con esas únicas 3 obras terminadas y publicadas, yo hoy en día ya van 2 años que puedo vivir de la escritura y de sus derivados, tomando en cuenta lo que te acabo de decir. Punto número 10. La mentalidad lo es todo. Cree en ti antes de que el mundo lo haga. Tú tienes que creer que puedes. Así de sencillo. Probablemente tus amigos no crean que puedes o duden de ti o tu familia u otros colegas o incluso un tutor te puede decir que tú no naciste para esto y que te olvides del oficio de escribir. Pero si tú realmente quieres ser escritor y realmente quieres vivir de esto, si realmente lo anhelas, buscarás las formas de conseguirlo. Y en ese buscar las formas de conseguirlo viene relacionarte, prepararte y capacitarte, meterte en talleres, corregir, leer, escribir, reescribir, aprender, crear estrategias de marketing. Vas a hacer lo necesario para conseguirlo si realmente lo quieres. Si solamente crees que lo quieres, esto que te digo lo harás alguna vez bien, otras veces mal, otras veces no lo harás. Los resultados serán irregulares y quizás nunca des el salto y compres el discurso que te han dicho quizás varias personas de que esto no es para ti. Pero si tú realmente lo quieres, lo puedes hacer. Creo que en este oficio en particular, este oficio es muy generoso y muy bondadoso porque no hay límite de edad. Si tú quisieras ser jugador profesional de fútbol, de básquetbol, pues físicamente necesitarías tener ciertas cualidades y esas cualidades las irías perdiendo con el pasar del tiempo. Si tú quisieras ser un inversionista, si tú quisieras ser un empresario, pues tendrías que tener cierto tipo de recursos y quizás endrogarte con financiamientos y quizás perder y quizás no conseguirlo. Pero en esta cuestión literaria, tu insumo está aquí. Tu principal insumo es tu mentalidad, tu creatividad, tu técnica y todo está aquí.
Así que duerme bien, come bien, hidrátate, suplementate, ve cosas que te alimenten, practica, escribe, haz tu pitch, preséntate, exponte ante foros, recibe críticas con humildad, mejora, corrige, mejora y tarde o temprano va a pasar. Yo lo he vivido, lo estoy viviendo, sí, y estoy abierto a que si las cosas cambian, tendré que cambiar para seguir haciendo que funcione. Tendremos que ser flexibles y adaptarnos, pero eso es en todos lados, así es la vida. Pero la mentalidad, la primera mentalidad sólida y positiva que debe de haber es la tuya, sobre tu oficio. Tú tienes que creer en ti y verás que poco a poco los demás irán creyendo en ti al ver los resultados y al verte enfocado con una meta y al ver avances. Y cuando más gente comienza a creer en ti, las cosas se empiezan a convertirse en algo más fácil de lograr. Y yo tengo una frase que te comparto ya casi para cerrar este video, que es, todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Escribir una novela es difícil, lo es, hasta que se vuelve fácil. ¿Cómo lo vas a volver fácil? Con la práctica, la capacitación, la insistencia, la inteligencia emocional, la disciplina. Así las cosas se vuelven fáciles. Pongo de ejemplo siempre cambiar una llanta. Cambiar una llanta de tu coche, ¿es fácil o es difícil? Depende de cuántas veces la has cambiado. Si no la has cambiado nunca, te va a parecer que estás armando un cohete de propulsión a chorro porque pues nunca lo has hecho, no tienes experiencia. Pero si has cambiado 20 veces la llanta, simplemente va a ser un cambio de llanta. En 5 minutos, 7 máximo, vas a estar otra vez rodando en la carretera. Entonces, todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Lo mismo con tu novela, lo mismo con tus cuentos. Esas son las 10 claves para vivir de la escritura. Y yo le agregaría al final, ten resiliencia. Va a haber muchos rechazos, va a haber muchas circunstancias adversas, muchos obstáculos, incluso muchas envidias. Va a haber momentos en los que dudes de ti y de tu obra y de que puedes conseguirlo. Los va a haber. Pero a final de cuentas, la inteligencia emocional, el respirar, el creer en ti, como lo decíamos hace un momento, va a hacer que esto lo vuelvas llevadero. El trabajo es que comiences a superar el primer obstáculo, porque te vas a acostumbrar a ganar. Ah, sí pude. Sí pude sentarme hoy 2 horas a escribir. Sí pude terminar el capítulo. Sí pude terminar la novela. Sí pude corregir la novela. Sí pude publicar la novela. Sí pude vender la novela. Cuando sumes todo esto, el siguiente proyecto es un camino que ya conoces y que ya cursaste y que ya pasaste de A a Z, que ya llegaste a la meta. Se terminó el primer tiraje, una bendición, vamos por el siguiente libro. Y esa seguridad se va a notar y te va a volver las cosas más fáciles. Así que resiliencia en un principio. Aprende a manejar los rechazos. No te están rechazando a ti, están rechazando tu obra. ¿Por qué? Hay muchas causas. A lo mejor no encaja en la directriz editorial, a lo mejor la editorial no tiene presupuesto en ese momento, a lo mejor ya tiene firmados todos los contratos de ese año, no te puede dar un espacio. Hay muchas razones. A lo mejor le falta mejorar el texto y tendrás que ponerte a trabajar, pero a final de cuentas no te están rechazando a ti como persona. Están diciéndole momentáneamente que no a tu texto. Vuelvo a insistir, corrige, trabaja, preséntalo en otro lugar hasta que te digan que sí. Y de ahí en adelante te vas a acostumbrar a ganar, a sentirte mejor y avanzar con tus proyectos. Pues esto es lo que te quise compartir en el decálogo del escritor, 10 claves para poder vivir de la escritura. Si te gustó este video, coméntalo, dime qué dudas te surgen, compártelo, suscríbete al canal para ver si ya podemos llegar a los 1000 suscriptores. Y nos vemos pronto en una siguiente entrega aquí en Huerto de Libros. JJ Mason te desea que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video.